Es imposible pensar en repoblar pues una localidad de la España interior si no pensamos en el empleo. Repoblación y creación de empleo van de la mano. Un concepto necesita necesariamente del otro. Y para crear empleo necesitaremos una idea de negocio. Esos negocios, esas empresas o comercios que se pueden iniciar requieren de un paso previo. Y ese paso previo es el análisis de ese posible negocio. Eso es a lo que se denomina el plan de negocio. Vamos a ver en este vídeo qué es un plan de negocio y cómo se arma. Un plan de negocio es un documento en el que nos sentamos con nosotros mismos o nos sentamos con la idea de generar un documento para poder mostrárselo a otros y que nos permite definir y analizar el negocio de una forma exhaustiva. Y tiene su lógica. Será muy interesante pasar un tiempo analizando ese posible negocio, viendo ventajas e inconvenientes antes de realizar inversiones o realizar cualquier tipo de esfuerzo. Ese documento o plan de negocio nos va a servir para varias cosas. Una de las cosas es para buscar financiación, otra de las cosas es para buscar posibles socios y otra de las cosas es para saber, para que nosotros sepamos qué es lo que podemos esperar de nuestro negocio. Por supuesto que se trata de una idea inicial y ya pues la experiencia demuestra que después esa idea inicial casi camina después sola, camina a su aire y se modifica, se transforma a medida que lo vamos desarrollando y a medida que el negocio se va poniendo en marcha y va creciendo. ¿Cuáles son los apartados que tenemos que considerar dentro de este documento denominado plan de negocio? El primero, ¿qué área de negocio desarrolla? El segundo, tendremos que describir de forma breve la idea. El tercero es la descripción de esa idea de una manera mucho más exhaustiva. El cuarto es el detalle de la ventaja competitiva. El quinto hablará de las posibilidades de diversificación. Y el sexto, quizá uno de los más importantes, habla de la viabilidad del negocio. Sobre el área del negocio, esto puede figurar o no en el documento del plan de negocio, pero es importante que tengamos en cuenta cuáles son las áreas de negocio en las que nosotros podríamos desarrollar pues esta actividad emprendedora. Y recordemos que de una manera general podemos al menos diferenciar 8 grandes áreas de negocio en el mundo rural, que son la agricultura y ganadería sostenible, el turismo rural, la construcción, la generación de energía, el teletrabajo, el comercio electrónico, el aprovechamiento de los recursos naturales y el sector asistencial enfocado a la tercera edad. Existen además 2 áreas adicionales que son la atención de las necesidades de la población existente y por último es la propia gestión del desarrollo, también es generadora de empleo. Si constituimos una asociación de desarrollo rural o constituimos cualquier tipo de entidad que se ocupe de ese desarrollo, pues será captadora de subvenciones, captadora de recursos que generarán necesariamente empleo para gestionarlos. Definido el área de negocio, ahora corresponde describir brevemente la idea, un par de líneas. Es simplemente para decir qué es lo que vamos a hacer. Pues que vamos a hacer una panadería, bueno, pues eso, un horno de una panificadora o una empresa de construcción, bueno, pues eso de forma breve. Porque el segundo punto tiene que describir ese negocio. Describir ese negocio implica muchas cosas, implica cuál va a ser el producto o el servicio principal que se va a prestar desde allí, si necesitaría local o no, cuál es la gama de productos o servicios que se puede ofrecer, cómo se lleva a cabo en términos de horarios o en términos de prestación de ese servicio o del horario de ese negocio. Si es posible, habrá que considerar cómo se van a considerar pues, las situaciones especiales como los periodos vacacionales o los descansos semanales. Es decir, todos los pequeños detalles que habrá que considerar en este negocio. ¿Cómo tiene que ser de exhaustivo? Hombre, pues cuanto más exhaustivo sea, mejor.
pero ya no solo por presentarle a otros el negocio, sino por definirnos a nosotros mismos cuáles son las ventajas y los inconvenientes. Cuando planteemos esta idea de negocio, siempre nos vamos a tener que hacer a la idea de que en ese negocio vamos a estar muchos años. Es decir, uno no hace un negocio pensando en una caducidad de 1 año, 2 años, o 3 años o 4 años. Normalmente los negocios se hacen a muy largo plazo y tendremos que considerar cuando describamos el negocio si nosotros nos vemos envejeciendo o pasando toda nuestra vida en ese negocio, porque si no nos satisface, si no nos llena, pues probablemente el negocio terminaremos abandonándolo, pero porque nos cansaremos de ese negocio, porque ya no nos aportará nada. Lo que sí tendremos que tener en cuenta es cómo queremos abordar el futuro a largo plazo del negocio y si nosotros nos vemos en ese negocio por toda la vida, ¿no? Una vez descrito el negocio, hay un par de aspectos que es importante que detallemos incluso en un apartado diferente. El primero es la ventaja competitiva. ¿Por qué nuestro negocio va a ser diferente? ¿Cuál es esa ventaja especial que nos va a hacer especialmente atractivos a nuestro mercado? Si vamos a montar el negocio de siempre, de la misma forma que lo hacen otros, es posible que tengamos el mismo resultado que tienen otros, pero también es posible que para que sea viable tengamos que competir en precio. Competir en precio significa pues rebajar las expectativas de ingresos y rebajar las expectativas de beneficio. Es posible que la ventaja competitiva sea el precio, pero hay otras ventajas competitivas que siempre vamos a tener que analizar. Factores como la calidad de nuestro producto, factores como el horario en el que se presta el producto, factores como el plazo o la rapidez. Esos y muchos más son factores que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de plantear cuál es la ventaja competitiva de nuestro negocio, qué nos hace diferentes y qué hace que nuestro negocio vaya a triunfar en un campo en el que a lo mejor otros han fracasado. Y el segundo de esos aspectos adicionales que tenemos que tener en cuenta es el de la diversificación. Diversificación significa que además del ingreso por el producto o servicio principal, aprovechando toda la infraestructura que vamos a tener que montar, quizá podamos obtener ingresos adicionales, diversificando el negocio y haciendo que tengamos, además de nuestro producto o servicio principal, una serie de productos o servicios secundarios, que no serán los que le aporten la rentabilidad decisiva al negocio, pero que le aportarán unos ingresos adicionales que lo convertirán en más viable o más rentable. El último apartado es el apartado que analiza la viabilidad. La viabilidad vamos a considerarla desde varios puntos de vista. En primer lugar, la viabilidad administrativa, es decir, es posible solicitar las licencias o permisos que necesitamos para esa actividad. La segunda de las viabilidades es la viabilidad medioambiental. Hay que tener en cuenta que hoy en día todos los aspectos medioambientales cobran una importancia especial y que uno de los aspectos que vamos a tener que analizar específicamente va a ser cómo es el impacto que tiene nuestra actividad en el medio ambiente. La tercera viabilidad es la viabilidad técnica, es decir, si disponemos de las técnicas o tecnologías necesarias. Normalmente esto es un aspecto menor y es un aspecto que, dependiendo del tipo de negocio, pues tendremos que considerarlo o no. Si se trata de negocios maduros o que no requieren de desarrollos tecnológicos, pues este aspecto igual no tenemos ni que desarrollarlo. Pero hay en otras ocasiones en las que la viabilidad técnica tendremos que analizarlo específicamente. Y el último aspecto a analizar, y no por ello ni más ni menos importante que los otros 4 aspectos que determinan la viabilidad, es la viabilidad económica. Vamos a tener que montar una pequeña hoja de cálculo o cualquier otra herramienta que nos permita analizar la viabilidad de un posible negocio, y vamos a tener que analizar en primer lugar las inversiones que va a requerir la puesta en marcha de ese negocio, con el detalle de cada uno de los elementos económicos que requieren inversión. Y en segundo lugar vamos a tener que analizar ingresos y gastos. Esos ingresos y gastos vamos a tener que realizarlos de una forma anual, porque aunque hay muchos gastos que tienen una base mensual, hay otros gastos que tienen una base anual. Así que es mucho más fácil
que nosotros analicemos anualmente cuál es el impacto, pensando en que si es una cuestión que se repite durante los 12 meses del año, calcularemos un mes y multiplicaremos por 12. Pero si es un gasto en el que se incurre pues, un par de veces al año, o una vez al año, o 3 veces al año, pues no podremos hacerlo sobre una base mensual, sino que será mucho más útil hacerlo sobre una base anual, pensando cuánto supone ese concepto a lo largo del año. Una vez que hemos determinado inversiones, ingresos y gastos, ahora sí que tendremos que analizar la viabilidad de ese negocio. El parámetro más importante será el beneficio esperado anual. ¿Cuánto esperamos ganar en nuestro negocio anualmente? El segundo de los parámetros que va a requerir va a ser el circulante, es decir, qué capital es el que necesitamos disponer en cuenta corriente para hacer frente a los gastos corrientes. Y en ocasiones las entidades financieras también nos piden que calculemos algunos parámetros puramente financieros, como es el TIR, el BAN o el payback. Esos 3 aspectos, que son los básicos en cualquier inversión grande que se va a hacer para medir la rentabilidad de la inversión, en el caso del desarrollo en el mundo rural, no son tan importantes como el cálculo del beneficio anual o como el cálculo del circulante, porque no estamos hablando en ningún caso de unas inversiones millonarias. Pues hemos visto en este primer vídeo de la serie cómo es el plan de negocio y cómo se arma un plan de negocio, porque lo que vamos a hacer en los próximos vídeos va a ser analizar diversos planes de negocio posibles en el mundo rural.